30 inversores le dijeron no, y nació Uber. Bienvenidos a este nuevo episodio. Esta es la historia del hombre que perdió todo antes de construir un imperio, del emprendedor al que llamaron el menos afortunado del año, del visionario que transformó su dolor en propósito. Esta es la historia de cómo una noche fría en París, un problema simple y 30 rechazos crearon a Uber, la empresa que vale más de 138.000 millones de dólares hoy. Travis Cordell Kalanick nació el 6 de agosto de 1976 en Los Ángeles, California. No en una mansión de Beverly Hills ni en una startup del garaje. Nació en Northridge, un suburbio de clase media donde las aspiraciones eran modestas y los sueños se medían en metros, no en millas. Su padre, Donald Kalanick, era ingeniero civil para la ciudad de Los Ángeles, descendiente de inmigrantes checos y austríacos que llegaron a Estados Unidos buscando una vida mejor. Su madre, Bonnie Horwitz, era judía y trabajaba en publicidad para el Los Angeles Daily News. Una familia normal, trabajadora. Nada que presagiara que ese niño cambiaría la forma en que el mundo se mueve. Pero Travis no era un niño normal. A los 12 años ya estaba escribiendo código en computadoras. Mientras otros niños jugaban béisbol, él construía programas. En la escuela secundaria Granada Hills High School, Travis no era el chico popular, pero era el competitivo. Obsesivamente competitivo. Cuando llegó el momento de tomar el SAT, ese examen que define el futuro universitario en Estados Unidos, Travis obtuvo 1.580 de 1.600 puntos posibles, un resultado casi perfecto que le abrió las puertas de UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles. En UCLA, Travis estudió ingeniería en computación. Se unió a la fraternidad Theta Chi, pero su mente ya estaba en otro lugar. Mientras sus compañeros pensaban en fiestas y exámenes, Travis pensaba en negocios. Durante su primer año universitario, fundó un curso de preparación para el SAT, ayudando a otros estudiantes a conseguir las puntuaciones que él había logrado. No era un negocio millonario, pero era suyo, y eso era lo que importaba. Luego llegó el verano después de graduarse de la secundaria. La mayoría de los jóvenes de 18 años trabajan en restaurantes o tiendas. Travis vendía cuchillos de puerta en Los Ángeles. Imagínalo, un chico tocando timbres, convenciendo a extraños de comprar sets de cuchillos. Rechazos, puertas cerradas en su cara. Pero cada rechazo era una lección. Cada no lo hacía más fuerte. Ese fue su primer entrenamiento para lo que vendría después. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has dejado que un no te detenga? Travis aprendió desde los 18 años que los rechazos no son el final del camino, son simplemente señales para cambiar de ruta. El primer no de tu vida no define tu futuro. Define tu carácter si decides continuar. En 1998, cuando Travis tenía 21 años, tomó una decisión que cambiaría su trayectoria para siempre. Abandonó UCLA. Dejó su carrera de ingeniería a medias para unirse a una startup fundada por sus compañeros de clase, Michael Todd, Vince Busam y Dan Rodríguez. La empresa se llamaba Scour, un motor de búsqueda multimedia y servicio de intercambio de archivos peer-to-peer. Era como Napster, pero para películas y música. Y en 1998, eso era revolucionario. Scour despegó rápidamente. Miles de usuarios, millones de descargas. El equipo estaba eufórico. Travis, que ahora era parte fundamental de la empresa, sentía que había tomado la decisión correcta. ¿Quién necesita un título universitario cuando estás construyendo el futuro? Pero entonces llegó el golpe. Un golpe que lo cambiaría todo. El año 2000. Travis Kalanick tiene 23 años y enfrenta una demanda de 250.000 millones de dólares. Sí, has escuchado bien. 250.000 millones. Para ponerlo en perspectiva, eso era equivalente al PIB de Suecia en ese momento. La Asociación de la Industria Cinematográfica de Estados Unidos, MPAA, la Asociación de la Industria Discográfica, RIAA, y la Asociación Nacional de Editores de Música, NMPA, junto con 28 de las compañías de entretenimiento más poderosas del mundo, Disney, Universal, Sony, Warner, demandaron a Scour por violación masiva de derechos de autor.
Pero la pesadilla no terminaba ahí. Uno de los primeros inversores de Scour era Michael Ovitz, el cofundador de Creative Artists Agency, CAA, que representaba a algunas de las estrellas más grandes de Hollywood. Las mismas estrellas cuyas películas Scour permitía descargar gratis. Ovitz no solo retiró su apoyo, se unió a la demanda. Travis sintió que un aliado se había convertido en enemigo. Jason Calacanis, el famoso inversionista de Silicon Valley, organizaba en ese tiempo cenas exclusivas en la costa digital. Una noche, invitó tanto a Travis como a Ovitz. Antes de que Travis subiera al escenario para una charla tipo fogata, un hombre identificado como Peter, alguien del círculo de Ovitz, se acercó a Travis. Se inclinó sobre su hombro y le susurró al oído: «Ciertas personas en la industria han trabajado muy duro para llegar donde están». Era una amenaza apenas velada. Travis intentó mantener la calma, pero cuando Peter se alejó, comenzó a sudar frío. No era solo su empresa lo que estaba en peligro, era su vida. En septiembre de 2000, Scour se declaró en bancarrota bajo el capítulo 11 para detener la avalancha legal. La empresa fue vendida en subasta. Todo lo que Travis había construido se derrumbó. Tenía 24 años, sin empresa, sin dinero, con una reputación manchada. Muchos en su lugar se habrían rendido, hubieran vuelto a UCLA, terminado su carrera, conseguido un trabajo seguro en alguna corporación. Pero Travis Kalanick no era como la mayoría. ¿Alguna vez has sentido que todo lo que construiste se derrumba? ¿Que tus enemigos son más poderosos que tú? Ese momento de bancarrota fue la universidad real de Travis. Aprendió que en los negocios, como en la vida, no siempre ganan los que tienen más recursos, sino los que tienen más resistencia. En 2001, Travis y Michael Todd fundaron Red Swoosh, otra compañía de intercambio de archivos peer-to-peer, pero esta vez Travis estaba decidido a hacerlo diferente. Llamó a esta empresa su negocio de venganza, dirigido contra la MPAA y la RIAA. En lugar de competir con las grandes compañías de entretenimiento, Red Swoosh les vendería tecnología para reducir el consumo de ancho de banda en la entrega de contenido. Era brillante convertir a sus enemigos en clientes. Pero Red Swoosh estaba 5 años adelantada al mercado. Los inversores eran escépticos. Su principal competidor, Akamai Technologies, había visto su valoración caer de $50,000 millones a solo 160 millones durante el colapso de la burbuja de las .com. Nadie quería apostar por tecnología de distribución de contenido. Travis luchaba por mantener la empresa viva. En 2002, Red Swoosh se había reducido a solo 2 empleados, Travis y el ex ingeniero de Scour, Evan Tsang. El dinero se agotaba, los cheques rebotaban. Travis dejó de pagarse a sí mismo durante 3 años. 3 años, 1095 días sin un salario. Mientras sus amigos de UCLA conseguían trabajos con salarios de 6 cifras, Travis vivía con sus padres en Northridge otra vez, comía ramen y programaba 16 horas al día. Entonces llegó el problema del IRS. El Servicio de Impuestos Internos descubrió que Red Swoosh no había retenido adecuadamente los impuestos de los salarios de sus empleados. La empresa debía $110,000 al gobierno. Si no pagaban, Travis y su equipo irían a prisión. Travis consiguió $300,000 de Chaos Ventures, pero a un precio terrible. La valoración de Red Swoosh cayó de 3 millones a $1.5 millones. De esos 300,000, 110,000 fueron al IRS, 100,000 a los ingenieros que no habían cobrado en 3 meses. Y solo quedaron 90,000 para operar la empresa. No era suficiente. Imagina trabajar 3 años sin salario, sin vacaciones, sin garantías. La mayoría de nosotros nos rendiríamos después de 3 meses, pero Travis entendió algo que pocos comprenden. El éxito no es para los que tienen talento, es para los que tienen hambre. Y Travis estaba famélico. Los problemas continuaron. Michael Todd, su cofundador, envió un email secreto a Sony Ventures diciendo que Red Swoosh no iba a funcionar y pidiendo trabajo para él y los ingenieros. Cuando Travis descubrió esta traición, se quedó en blanco. Su socio, el hombre con quien había pasado por el infierno de Scour,
Lo estaba abandonando en el momento más crítico. Travis tuvo que expulsar a Todd de la empresa. Ahora estaba solo. Google reclutó a su último ingeniero. Cuando esa noticia apareció en factcompany.com, un sitio web que documentaba el fracaso de startups, Travis perdió un acuerdo con AOL. Cada vez que parecía que las cosas no podían empeorar, empeoraban. Pero entonces Mark Cuban, el multimillonario dueño de los Dallas Mavericks y estrella de Shark Tank, invirtió $1.7 millones en Red Swoosh en 2005. Cuban había invertido previamente en la empresa anterior de Travis y creía en él. Pero incluso este respiro fue temporal. Cuban quería retirarse del negocio más tarde, y Travis tuvo que encontrar otro inversionista para comprar su participación y cerrar un contrato con EchoStar. En 2003, Microsoft quiso adquirir Red Swoosh. Toda la diligencia debida estaba completa. Los papeles listos. Pero el ejecutivo de Microsoft quiso presentar la hoja de términos en persona. Travis supo lo que eso significaba. Lo iban a regatear. Microsoft ofreció solo $1.2 millones por una empresa en la que Travis había invertido años de su vida. Travis se enfureció y rechazó la oferta. El trato colapsó. ¿Cuánto vale tu trabajo, tu sueño? A veces el mayor acto de coraje no es aceptar cualquier oferta, sino tener la valentía de decir no cuando sabes que mereces más. Travis apostó por sí mismo cuando nadie más lo hacía. Finalmente, en abril de 2007, después de 6 años de infierno, Akamai Technologies, sí, el mismo competidor que casi destruye el mercado, adquirió Red Swoosh por $19 millones en una transacción de acciones por acciones. Travis, ahora con 30 años, se convirtió en millonario. No en multimillonario, pero tenía dinero, libertad y cicatrices que lo harían invencible. En la conferencia FailCon de 2011, Travis se autodenominó el emprendedor menos afortunado del año. Habló de cada fracaso, cada rechazo, cada traición con una sonrisa irónica. Porque para entonces ya estaba construyendo algo que haría que Red Swoosh pareciera insignificante. Diciembre de 2008. Conferencia Le Web en París. Travis Kalanick, recién salido de la venta de Red Swoosh, viaja por el mundo, invierte en startups, busca su próximo proyecto. Conoce a Garrett Camp, fundador de StumbleUpon, una plataforma de descubrimiento web que eBay había comprado por $75 millones en 2007. Ambos son millonarios jóvenes. Ambos están inquietos. Ambos buscan el próximo gran desafío. Y entonces ocurre. Una noche nevada. Temperaturas bajo cero. Después de una jornada intensa de conferencias, Travis y Garrett salen a las calles de París buscando un taxi. Esperan y esperan. 30 minutos bajo la nieve. Ningún taxi se detiene. En ese momento de frustración, mientras el frío les entumece las manos, Garrett dice algo que cambiará sus vidas. ¿Y si pudieras solicitar un auto con solo presionar un botón en tu teléfono? Travis, escéptico por naturaleza después de sus años de lucha, no responde de inmediato. Pero la idea se queda con ellos. Cuando regresan a San Francisco, Garrett no puede dejar de pensar en ello. Compra el dominio ubercab.com. Comienza a trabajar en un prototipo. Travis, mientras tanto, sigue viajando, invirtiendo, pero algo de esa idea parisina lo persigue. En 2009, Garrett, que todavía era CEO de StumbleUpon, dedica sus noches y fines de semana a desarrollar UberCab como un proyecto paralelo. La idea inicial era simple: un servicio de limusinas compartidas que pudiera ordenarse a través de una aplicación. Elegante, eficiente, premium. Garrett invierte $220,000 de su propio dinero para arrancar y finalmente convence a Travis de unirse como Chief Incubator, el incubador jefe, no como CEO, solo como asesor. ¿Cuántas veces una idea aparentemente simple ha cambiado tu vida? El genio no está en la complejidad, está en ver lo obvio que nadie más ve. Un taxi, un botón, una app. 3 elementos que existían por separado, pero que nadie había unido de esa manera. En marzo de 2010, probaron el servicio en Nueva York con solo 3 autos. 3. No era una flota, era un experimento.
Pero funcionó. Las personas que lo usaban quedaban fascinadas. La facilidad, la rapidez, el pago automático, no más esperas en la calle, no más efectivo. Solo un tap en la pantalla y un auto llegaba. El lanzamiento oficial fue en San Francisco, en mayo de 2010. Ryan Graves, quien había respondido a un tuit de Garrett buscando un gerente general, se convirtió en el primer CEO de Uber. Travis seguía en un rol de asesor, pero el crecimiento era explosivo. En octubre de 2010 levantaron $1.25 millones en financiamiento semilla liderado por First Round Capital, y en diciembre de ese año, Travis Kalanick se convirtió en CEO. Graves pasó a ser vicepresidente senior de operaciones globales. Pero aquí viene el giro que nadie esperaba: los rechazos. Gary Vaynerchuk, empresario en serie, inversor famoso y amigo personal tanto de Travis como de Garrett, tuvo 2 oportunidades de invertir en Uber. 2. En la primera ronda, Uber buscaba financiamiento con una valoración de $10 millones. Si Gary hubiera invertido $25,000, como hizo con otras empresas en ese tiempo, hoy esa inversión valdría aproximadamente $345 millones. Pero Gary dijo que no. ¿Por qué? Porque Travis y Garrett mantenían trabajos de tiempo completo mientras intentaban construir Uber, y Gary había visto 2 de sus propios proyectos paralelos fracasar. No creía que un proyecto secundario pudiera convertirse en algo grande. Segunda oportunidad. 2 años después, Travis le pidió a Gary y a su hermano AJ que probaran la aplicación. Esta vez, Gary entendió. Se dio cuenta de que Uber no vendía transporte, vendía tiempo. Al permitir que las personas llamaran taxis desde sus teléfonos, eliminaba la fricción. Pero ya era tarde. Ya había pasado la oportunidad de inversión temprana. Gary dijo públicamente: «Tuve la oportunidad de invertir en Uber en los primeros días y la rechacé 2 veces. Mis amigos Travis y Garrett iniciaron la compañía y aún así no invertí. El mercado me golpeó en la cara. Me lo merecía». Los rechazos no siempre significan que tu idea es mala. A veces significan que la persona al otro lado de la mesa no tiene tu visión. Gary Vaynerchuk, uno de los inversores más astutos del mundo, se equivocó 2 veces. Si hasta los expertos fallan, ¿por qué tú deberías tener miedo de intentar? Mark Cuban, el multimillonario de Shark Tank que había invertido en Red Swoosh de Travis, también rechazó invertir en Uber. Cuban amaba la idea de reemplazar los taxis con una aplicación, pero quería invertir con una valoración de 5 millones, no 10 millones. Le hizo una contraoferta a Travis. «Te daré $250,000, pero con una valoración de 5 millones». Travis nunca respondió. Cuban dijo años después: «Solo piensa, si le hubiera dado $250,000 con una valoración de 10 millones, hoy serían miles de millones». Fueron 30 inversores en total. 30 personas que vieron la presentación de Uber y dijeron no gracias. Algunos pensaban que la industria del taxi era imposible de penetrar. Otros creían que las regulaciones destruirían la empresa. Muchos simplemente no entendían por qué alguien usaría una aplicación para pedir un auto cuando podía levantar la mano en la calle. Pero Travis y Garrett no necesitaban que todos creyeran. Solo necesitaban suficientes creyentes para empezar. Y los encontraron. 30 rechazos. Piensa en eso la próxima vez que alguien te diga no a tu idea. Los fundadores de Uber no dejaron que 30 puertas cerradas los detuvieran. Siguieron tocando puertas hasta encontrar una abierta. La persistencia no es seguir haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes. Es seguir creyendo en ti mismo cuando nadie más lo hace. En 2011, Benchmark Capital invirtió $12 millones en Uber con una valoración de 60 millones. Bill Gurley, socio de Benchmark, vio en Travis a alguien duro, determinado, enérgico y capaz de atravesar obstáculos. Uber comenzó a expandirse. Nueva York, Seattle, Boston, Washington, D.C. y luego París, su ciudad de origen conceptual. Travis implementó una estrategia agresiva: Ready, Fire, Aim. Listo, dispara, apunta. Entraba en ciudades antes de obtener aprobaciones regulatorias,
rompía las reglas, enfrentaba las consecuencias legales después. Era controvertido, era efectivo. Para 2015, Uber operaba en 66 países y más de 360 ciudades en todo el mundo. En 2014, Travis Kalanick entró en la lista Forbes 400 de los estadounidenses más ricos, en la posición 290, con una fortuna valorada en $6.000 millones. El chico que había vendido cuchillos de puerta en puerta ahora valía más que el PIB de algunos países pequeños. Pero como en toda gran historia, el éxito trae sus propias sombras. Febrero de 2017. Susan Fowler, ex ingeniera de Uber, publicó un blog post devastador titulado Reflexiones sobre un año muy extraño en Uber. En él, describía cómo fue acosada sexualmente por su gerente. Cuando lo reportó a Recursos Humanos, le dijeron que su gerente era un alto desempeño y que ella debía olvidar el incidente o transferirse a otro equipo. El post se volvió viral. Millones de lecturas. Indignación global. Ese fue el primer dominó en caer. En marzo de 2017, apareció un video de Travis dentro de un Uber discutiendo con Fauci Camel, un conductor que se quejaba de la caída de precios en la plataforma. «Estoy en bancarrota por tu culpa», dice el conductor. Travis responde gritando, «Algunas personas no quieren asumir la responsabilidad de su propia mierda. Culpan todo en su vida a alguien más». El video se filtró. La imagen del CEO multimillonario gritándole a un conductor que apenas sobrevivía fue devastadora. En marzo también, Google demandó a Uber alegando que habían robado tecnología de autos sin conductor. Las acusaciones eran serias: robo de propiedad intelectual, espionaje corporativo. Las investigaciones internas comenzaron. Se descubrió que entre 2012 y 2017, más de 200 acusaciones de acoso, discriminación y bullying habían sido presentadas por empleados. 20 empleados fueron despedidos después de las investigaciones. La cultura tóxica que Travis había permitido o quizás fomentado quedó expuesta. Bill Gurley, el socio de Benchmark Capital que había sido uno de los mayores defensores de Travis, cambió de opinión. La reputación ética de Uber se desmoronaba. Los clientes lanzaron la campaña Delete Uber, borrando la aplicación en masa. Los anuncios de marca se retiraban. Los inversores perdían la confianza. En junio de 2017, la firma de abogados de Eric Holder, ex fiscal general de Estados Unidos, entregó su informe sobre la cultura de Uber. La recomendación era clara: revisar y reasignar las responsabilidades de Travis Kalanick. El 13 de junio, Travis anunció que tomaría una licencia indefinida. Dijo que necesitaba tiempo para estar con su familia, especialmente después de la muerte de su madre. Bonnie Kalanick, la madre de Travis, había muerto el 26 de mayo de 2017 en un accidente de bote. Travis la adoraba. Era su mayor apoyo, su confidente. Su muerte lo devastó en un momento cuando todo lo demás en su vida también se estaba derrumbando. Pero la junta directiva no esperó. El 20 de junio de 2017, 5 de los inversores más importantes de Uber, Benchmark Capital, First Round Capital, Lowercase Capital, Menlo Ventures y Fidelity Investments, enviaron una carta exigiendo la renuncia inmediata de Travis Kalanick como CEO. No era una solicitud, era un ultimátum: renunciar o hacer pública la demanda de su salida, humillándolo ante el mundo. Febrero de 2017. Susan Fowler, ex ingeniera de Uber, publicó un blog post devastador titulado Reflexiones sobre un año muy extraño en Uber. En él, describía cómo fue acosada sexualmente por su gerente. Cuando lo reportó a Recursos Humanos, le dijeron que su gerente era un alto desempeño y que ella debía olvidar el incidente o transferirse a otro equipo. El post se volvió viral. Millones de lecturas. Indignación global. Ese fue el primer dominó en caer. En marzo de 2017, apareció un video de Travis dentro de un Uber discutiendo con Fauci Camel, un conductor que se quejaba de la caída de precios en la plataforma. «Estoy en bancarrota por tu culpa», dice el conductor. Travis responde gritando, «Algunas personas no quieren asumir la responsabilidad de su propia mierda.
Culpan todo en su vida a alguien más. El video se filtró. La imagen del CEO multimillonario gritándole a un conductor que apenas sobrevivía fue devastadora. En marzo también, Google demandó a Uber alegando que habían robado tecnología de autos sin conductor. Las acusaciones eran serias: robo de propiedad intelectual, espionaje corporativo. Las investigaciones internas comenzaron. Se descubrió que entre 2012 y 2017, más de 200 acusaciones de acoso, discriminación y bullying habían sido presentadas por empleados. 20 empleados fueron despedidos después de las investigaciones. La cultura tóxica que Travis había permitido o quizás fomentado quedó expuesta. Bill Gurley, el socio de Benchmark Capital que había sido uno de los mayores defensores de Travis, cambió de opinión. La reputación ética de Uber se desmoronaba. Los clientes lanzaron la campaña Delete Uber, borrando la aplicación en masa. Los anuncios de marca se retiraban. Los inversores perdían la confianza. En junio de 2017, la firma de abogados de Eric Holder, ex fiscal general de Estados Unidos, entregó su informe sobre la cultura de Uber. La recomendación era clara: revisar y reasignar las responsabilidades de Travis Kalanick. El 13 de junio, Travis anunció que tomaría una licencia indefinida. Dijo que necesitaba tiempo para estar con su familia, especialmente después de la muerte de su madre. Bonnie Kalanick, la madre de Travis, había muerto el 26 de mayo de 2017 en un accidente de bote. Travis la adoraba. Era su mayor apoyo, su confidente. Su muerte lo devastó en un momento cuando todo lo demás en su vida también se estaba derrumbando. Pero la junta directiva no esperó. El 20 de junio de 2017, 5 de los inversores más importantes de Uber, Benchmark Capital, First Round Capital, Lowercase Capital, Menlo Ventures y Fidelity Investments, enviaron una carta exigiendo la renuncia inmediata de Travis Kalanick como CEO. No era una solicitud, era un ultimátum: renunciar o hacer pública la demanda de su salida, humillándolo ante el mundo. Bill Gurley y su banda de inversores no tenían el poder de votos para forzarlo a irse. Travis y sus aliados retenían suficiente poder de voto para rechazar la demanda. Pero los inversores sabían algo que Travis también sabía: si hacían pública su petición, destruirían cualquier valor restante de la empresa. Sería el fin de Uber como lo conocían. Travis Kalanick renunció como CEO de Uber el 21 de junio de 2017. En su declaración dijo: «Amo a Uber más que a nada en el mundo, y en este momento difícil de mi vida personal, he aceptado la solicitud de los inversores de apartarme para que Uber pueda volver a construir en lugar de distraerse con otra pelea». El éxito sin carácter es frágil. Travis construyó un imperio valorado en decenas de miles de millones, pero perdió el liderazgo porque la forma en que se construye algo importa tanto como el resultado final. Puedes ganar el mundo y perder tu alma. Puedes alcanzar la cima y descubrir que estás solo en la montaña. Después de salir de Uber, Travis vendió el 29% de sus acciones en la empresa por $1.4 mil millones. Conservó una participación de aproximadamente 8%, que vale cerca de $10 mil millones, dependiendo de la valoración. Es, en papel, multimillonario, pero su legado en Uber quedó manchado para siempre. Sin embargo, algo cambió en Travis después de la caída. El dolor de perder la empresa que construyó, combinado con el dolor de perder a su madre, lo transformó. No en un santo. Travis sigue siendo Travis: competitivo, impulsivo, obsesivo. Pero ahora, con una nueva perspectiva. En 2018, fundó un fondo de capital riesgo llamado 10100, enfocado en inversiones en bienes raíces, comercio electrónico y tecnología emergente. Luego, en 2021, cofundó Cloud Kitchens, una empresa que construye cocinas compartidas para restaurantes de entrega. La valuación de Cloud Kitchens es de aproximadamente $15 mil millones. Travis aprendió de sus errores. Esta vez, opera con bajo perfil, sin escándalos, sin bravuconería pública. Ese mismo año, Travis creó la City Storage Systems,
que compra propiedades inmobiliarias mal utilizadas en áreas urbanas y las convierte en espacios eficientes para negocios de entrega. Su misión no es solo ganar dinero, es redefinir cómo funcionan las ciudades del futuro. El fracaso no es el final, es una educación. Travis no dejó que su caída lo definiera. Tomó las lecciones de Uber, las cicatrices de su salida, y las usó para construir algo nuevo. Cuando caes, tienes dos opciones: quedarte en el suelo o levantarte diferente. Y luego está la parte más sorprendente. En 2019, Travis donó $40 millones para crear el City of Ghosts, un programa en el campus de UCLA para apoyar a emprendedores jóvenes. Ese campus donde él abandonó su carrera de ingeniería en 1998 para perseguir sus sueños. Ahora, más de 20 años después, Travis regresaba no como el estudiante desertor, sino como el benefactor que quería dar a otros la oportunidad que él había tomado. La mayor transformación de Travis, sin embargo, ha sido en su enfoque sobre las personas. En entrevistas recientes, admite que fue demasiado duro como CEO, que debería haber escuchado más, que el precio del éxito rápido fue una cultura tóxica que lastimó a personas reales. No son palabras vacías, son confesiones de alguien que aprendió el camino difícil, que el liderazgo no es solo sobre conquistar mercados, es sobre cuidar a las personas que te ayudan a conquistarlos. El verdadero propósito no es lo que logras, sino en quién te conviertes mientras lo logras. Travis perdió Uber, pero ganó sabiduría. Perdió poder, pero ganó perspectiva. Y descubrió que el dolor, si lo transformas correctamente, puede convertirse en propósito. Hay una frase que Travis Kalanick dijo en una entrevista años después de dejar Uber. Le preguntaron si cambiaría algo de su trayectoria. Su respuesta fue sorprendente. No cambiaría nada, ni siquiera los peores momentos, porque sin la bancarrota de Scour, nunca habría tenido el hambre para Red Swoosh. Sin los 3 años sin salario, nunca habría valorado lo que tenía. Sin los 30 rechazos, nunca habría sabido cuánto realmente creía en Uber. Y sin perderlo todo al final, nunca habría aprendido que construir algo grande no es suficiente. Tienes que construirlo de la manera correcta. Piensa en eso. Los rechazos que tanto duelen hoy son las historias que contarás mañana. Los fracasos que te aplastan son los cimientos sobre los que construirás tu imperio. Ese no que recibiste de alguien que no creyó en ti es el combustible que necesitas para demostrar que estaban equivocados. No demostrárselo a ellos, demostrártelo a ti mismo. Todos estamos escribiendo nuestra historia. Cada día es una página, cada decisión es un párrafo. Cada vez que te levantas después de caer, es un capítulo nuevo. Y al final, lo único que importa no es cuántas veces dijeron que no, es cuántas veces tú dijiste sí a seguir intentándolo. Travis Kalanick no es perfecto, Uber no es perfecto, pero esa imperfección es lo que hace la historia hermosa, porque significa que tú tampoco tienes que ser perfecto para hacer algo extraordinario. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para empezar y lo suficientemente terco para no detenerte. Así que sal ahí afuera, toca puertas, acepta los rechazos, abraza los fracasos, y cuando 30 personas te digan no, recuerda esta historia. Recuerda que del otro lado de esos 30 rechazos podría estar esperando algo que cambie el mundo. No porque estés destinado a la grandeza, sino porque elegiste no rendirte cuando hubiera sido más fácil hacerlo. Gracias por acompañarme hasta el final, te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.